Hola a todos, esperando se encuentren bien. Este es el video correspondiente a los ejercicios del capítulo 2 del curso de Electromagnetismo 1 de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Como saben, mi nombre es Pablo Reséndiz, soy su ayudante y este es mi correo al cual me pueden escribir para cualquier duda. Bien, el primer problema del video de hoy es más bien un breviario o un resumen de qué es un integral de trayectoria. Bien, este es un tema que formalmente se estudia en el último curso de cálculo que se da en la facultad, en cálculo 4, que muchos de ustedes apenas están llevando. Entonces, como es el inicio del curso y este se ve al final, me parece importante comentarles de qué es lo que se va a hablar cuando nos refiramos a una integral de trayectoria, porque es de mucha importancia en la teoría del electromagnetismo y es muy común que no quede clara. Es decir, nunca nos explican cuál es la diferencia entre una integral normal y una integral de trayectoria, y ese es el objetivo de este primer problema. Vamos a averiguarlo. Bien, bueno, entonces, ¿qué es una integral de trayectoria? Bien, para saber qué es una integral de trayectoria necesitamos imaginar que tenemos a un campo f. El campo f es una función vectorial, es decir, es una función que come vectores y nos da vectores, ¿ok? Es un vector mismo, este campo vectorial, compuesto cada uno de una función, cada entrada está compuesta de una función real. Bien, entonces para cada punto del espacio, que es un vector, pues el campo va a tener un valor. Muy bien, y nosotros tenemos la trayectoria de una partícula que llega desde un punto A al tiempo inicial o tiempo cero y hasta el punto B en el tiempo final. La trayectoria que conecta estos dos puntos es alfa vector, y está parametrizada por t. Este parámetro t varía entre t0 y tf y está dado, ¿okay? Es una trayectoria arbitraria. Bien, entonces para que nosotros hagamos la integral de línea, lo que nosotros nos estamos preguntando es, bueno, ¿cómo actúa este campo vectorial, que es el azul, en la trayectoria? Es decir, ¿qué tanto influye este campo en la trayectoria de la partícula, por ejemplo? La manera de responder esa pregunta es, pues, fijarnos en un punto dado de la trayectoria, fijarnos cuál es la evaluación. Primero está verde, cuál es el vector que evalúa a ese punto dado de la trayectoria en el campo, y después obtener cuál es la derivada de esa trayectoria, que también va a ser un vector el cual es tangente a esa trayectoria, y la manera en que nosotros vamos a obtener la información de qué tanto influye el campo en esta trayectoria, pues es mediante el producto interior. Muy bien, entonces la manera de calcular esa influencia del campo en la trayectoria es, como les decía, evaluando el campo en la trayectoria y después haciendo el producto punto con la derivada. Y eso lo vamos a integrar, es decir, vamos a sumar todas estas pequeñas contribuciones a la trayectoria de la partícula entre el tiempo inicial y el tiempo final. Bueno, eso es una integral de trayectoria. Es muy importante que noten que no hay ninguna área bajo la curva, ¿ok? No estamos calculando ninguna área bajo la curva, sino estamos sumando cuáles son las pequeñas contribuciones del campo en la influencia en esa trayectoria. Bueno, una vez habiendo dicho eso sobre una integral de trayectoria cualquiera, esto se vale para cualquiera de ellas y para cualquier trayectoria, es importante que nos fijemos que el campo eléctrico, bueno, cumple con la particularidad de que este operador, como seguramente ya lo han visto en clase, es cero. ¿Okay? El rotacional de cualquier campo eléctrico siempre debe de ser cero. Y eso es una característica muy peculiar, es decir, no cualquier campo F vectorial en general cumple esto. De hecho, los campos que cumplen esto tienen un nombre propio, se llaman campos gradientes. ¿Y por qué? Lo iremos sabiendo. El objetivo de este problema es explotar al máximo esta propiedad del campo eléctrico. Bueno, y ¿por qué es que se llama, esto es un campo escalar, perdón, un campo gradiente?
Si E cumple eso, se dice que E es un campo gradiente. ¿Y por qué? Bueno, porque eso significa que el rotacional sea cero. Eso implica, y esto se va a demostrar formalmente en su curso de, como les digo, de cálculo 4, sin embargo en Electro es una herramienta fundamental, por eso lo menciono, que significa que existe una función escalar, es decir, una función que come vectores y no de escalares, de R3 en R, tal que ese campo, este campo f se puede escribir como el gradiente de esta función f. Y esta es una característica muy importante del campo eléctrico, la cual pues han estado estudiando durante este capítulo, solamente que a esta f le llaman el potencial eléctrico. Entonces, pues otra cosa que quiero mencionar es que mediante el teorema de Stokes, el cual establece que la integral de área del rotacional es, déjenme escribirlo, que la integral de área del rotacional es igual a una integral de línea, ¿cierto? En una integral de línea cerrada, vean que esta es una integral de trayectoria o línea abierta, sin embargo aquí es cerrado. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que en este caso el punto A es igual al punto B. Y por lo tanto, si el rotacional es 0, la integral va a ser 0, y por el teorema de Stokes, la integral de trayectoria cerrada en cualquier trayectoria también va a ser 0. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos una integral que no es cerrada, ¿qué podemos decir de ella? Bueno, lo que podemos decir de ella es algo muy interesante, es esta trayectoria. Muy bien. La integral de esa trayectoria, pues lo que podemos notar es que dado que la trayectoria va a ser, si cerramos la trayectoria, la integral sería 0, entonces lo que nos está diciendo es que la integral de trayectoria no depende de la trayectoria misma, ¿ok? Solamente depende de los puntos inicial y los puntos final. Pues ya que de no ser así, si nosotros por ejemplo tenemos aquí a dos puntos A y B, y los conectamos mediante una trayectoria, esta es una trayectoria alfa, y después decimos no, en realidad no importa, más bien sí importa la trayectoria, es decir, no es independiente de los puntos inicial y final, sino que depende realmente de la trayectoria. Entonces podríamos decir que existe un circuito cerrado tal que su integral de línea es distinta de cero, y eso es una contradicción. ¿Ok? Entonces, bueno, de esa manera, digamos, informalmente, pues les estoy justificando que la integral de trayectoria en un campo que es un campo gradiente no depende de la trayectoria misma, sino de los extremos de la misma. Bien, ahora definamos una función. Esto es posible ya que el potencial eléctrico, como va a recibir ese nombre, pues solamente depende de un punto R. ¿Okay? Entonces esta función se define como menos la integral de trayectoria de un punto dado, de un punto referencia a un punto R. Esta B entonces está unívocamente definido al dar una R, dado que no depende de la trayectoria. Si dependiera de la trayectoria, entonces tendríamos varios valores de la integral para un solo R, y eso causaría que B no fuera una función. Sin embargo no lo es, pues la independencia de la trayectoria viene de que el campo eléctrico es un campo gradiente. Bien. Ahora calculemos la diferencia de evaluaciones de esta función B en dos puntos del espacio, en B y en A. ¿Okay? Entonces calculemos esta integral de trayectoria de E punto dl y la otra de E punto dl. Bien, una vez que tenemos esta diferencia de integrales, para ponerlos con un mismo límite de integración, lo que vamos a hacer es intercambiar este signo al invertir los límites de integración, y nos va a quedar de la siguiente manera.
Y pues por lo tanto lo que podremos hacer entonces es, si nosotros empezamos del mismo lugar y llegamos al mismo lugar, entonces realmente esta integral pues va a ser, factorizamos un signo menos, va a ser la integral de trayectoria, ¿cierto? Desde A hasta B de... Muy bien, una vez que hemos notado esto, ahora utilizaremos el teorema fundamental del cálculo en el siguiente paso. Lo voy a escribir ahora. Por otro lado, por el teorema fundamental del cálculo, fundamental bueno, lo que notamos es que esa diferencia de B's, esa diferencia de potenciales eléctricos, pues es la integral de una función cuya derivada es esta de aquí afuera, ¿cierto? Entonces, pues como es un campo escalar, en realidad esa derivada es un gradiente que pues está en una integral de línea con una trayectoria cualquiera, la trayectoria que va de A a B cualquiera. Muy bien, entonces una vez notando eso, pues notamos que hay una igualdad, ¿cierto?, entre esta integral y esta de acá. Por lo tanto, la integral de trayectoria de A a B, que empieza y termina en el punto A y en el punto B, de este vector, del vector gradiente de la función potencial eléctrico, pues va a ser igual a menos la integral de trayectoria de A a B de, ¿cierto? Y como es la misma integral de trayectoria y no depende de la trayectoria, es decir, siempre vamos a obtener el mismo resultado, solamente importan los extremos, en este caso A y B, pues lo que obtendremos es que se vale, como es válida para toda integral, entonces los integrandos son iguales. ¿Ok? Eso quiere decir que el campo es menos el gradiente del potencial. Y pues esa es la ecuación que vamos a estar utilizando ampliamente en este capítulo y bueno, en los ejercicios del mismo. Aquí las notas importantes que les quiero hacer es que B como tal no tiene sentido físico, sino lo que tiene sentido físico es esto, es la diferencia de potencial. ¿Okay? La diferencia de potenciales es lo que sí está asociado con un fenómeno físico, y posteriormente veremos qué es. Y esto, bueno, es claro notarlo porque es importante hacerlo también, pues porque es como si nosotros lo podemos imaginar como si nosotros decimos el potencial es tal. Sí, pero eso depende de qué referencia, ¿no? Si nosotros nos estamos fijando, por ejemplo, en la altura de un edificio, bueno, pues va a depender de si nosotros estamos abajo del edificio o en la cima de una montaña y por lo tanto ese número, la altura de un edificio, siempre va a cambiar. Sin embargo, si nosotros fijamos una referencia y hacemos la diferencia de alturas de las dos, entonces obtendremos un número que no va a cambiar, ¿ok? Mientras no cambiemos de referencia. Muy bien. Entonces ese es el número que sí tiene sentido físico. Y en este caso, bueno, la diferencia de potencial, como bien saben, se mide en newtons por metro por coulomb, o bien, lo voy a escribir ahora, la diferencia de potencial que es delta V. Ojo, son símbolos distintos, este es nabla y este es delta. Delta V se mide en newtons por metro por coulomb, ¿ok? O bien en joules por coulomb, ¿ok? O bien en joules por coulomb, y esto se define como volt. Entonces la diferencia de potencial se mide con volts. Okay. Bien,
entonces ahora calculemos el trabajo. El trabajo sabemos que está dado por la integral de trayectoria, es la misma idea, es ver cuánto influye la fuerza en esa trayectoria, solamente que para el trabajo que se realiza en un campo eléctrico, pues la fuerza va a estar dada por la carga por el campo. Entonces en este caso déjenme ponerle una carga negativa, déjenme sacar el signo de esa carga y voy a hacer la misma integral de trayectoria con el campo eléctrico para que aquí yo pueda meter la definición o esta ecuación que acabamos de obtener. Entonces el campo va a ser menos el gradiente del potencial y obtendremos esto. El gradiente del potencial con el signo menos, esto está integrado en una integral de trayectoria arbitraria y otra vez utilizando el teorema fundamental del cálculo, esto nos queda B de B menos B de A. ¿Okay? Entonces una vez que hemos obtenido esto, pues notamos que el trabajo va a estar dado por Q por la diferencia de potencial, como les decía. Entonces la diferencia de potencial va a ser el trabajo entre la carga y esto es lo que nos permite dar sentido físico a la diferencia de potencial. Es que la diferencia de potencial entre dos puntos B y A es el trabajo por unidad de carga que se requiere para mover la carga de ese punto A al punto B. Y ya, ese es el análisis que quería hacer. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas, por favor, escríbanme. El siguiente problema de este video se llama campo eléctrico posible y consiste en identificar cuál de los dos campos, el campo que está dado en el inciso A y en el inciso B, pueden describir a un campo eléctrico. Esto lo haremos mediante las herramientas que ya hemos hablado, tanto del gradiente de un potencial como de la integral de línea en una trayectoria arbitraria. Muy bien, para resolver este problema, entonces calculemos para el inciso A el potencial eléctrico en una trayectoria dada para un punto fijo, es decir, la integral de trayectoria que va del origen al punto R del campo eléctrico. Muy bien, para hacerlo tenemos que dar las coordenadas de ese punto R, que pues van a ser estas coordenadas X y Z, son coordenadas arbitrarias, y la trayectoria que utilizaremos, bueno, será la trayectoria más simple posible, es decir, la que es una línea recta. Vean, este es el esquema de esa trayectoria, este es la traza de esta trayectoria con t de 0 a 1. Cuando t esté en 0 estamos en el origen y cuando t esté en 1 llegamos a R. Muy bien. Calculemos también la derivada de esta trayectoria, la vamos a necesitar, será R. Muy bien, entonces veamos que esta t está dentro de las coordenadas de cada punto, es decir, alfa de t será xt, yt, zt. Entonces al aplicarle el campo eléctrico, lo que obtendremos será k que multiplica a xy y cada una de ellas tiene una t, entonces tenemos t cuadrada en x. Después tenemos dos veces la segunda coordenada por la tercera, cada una de ellas tiene una t, entonces tenemos t cuadrada en y. Y finalmente es tres veces la primera coordenada por la tercera coordenada, cada una de ellas tiene una t, entonces será t cuadrada en la coordenada z. Al factorizar la t cuadrada de ahí obtendremos kt cuadrada por xyx más 2yz en y más 3xz en z. Perfecto. Esa será entonces la evaluación del campo en esta trayectoria y lo que tenemos que hacer ahora es hacer el producto punto entre ese vector y la derivada de alfa. Bien, que la derivada de alfa, como pueden notar, va a ser x, y, z en cada una de las respectivas coordenadas. Entonces lo que obtendremos pues será, en la primera coordenada tendremos x que multiplica
que multiplica a x por y, y bueno, estoy factorizando los escalares, entonces nos va a quedar kt cuadrada. La primera coordenada va a ser x cuadrada por y, eso es lo que nos da el producto punto con la derivada. Después será 2y cuadrada con z más 3x por z cuadrada. Muy bien, ese es un número escalar y lo que haremos entonces será integrar este resultado. Muy bien, entonces ahora sí, calculemos el potencial eléctrico, que será la integral del origen a r menos la integral del origen a r del campo, el cual será la integral de todo esto, ¿ok? Y será la integral de menos k, y voy a sacar todo lo que es constante de esta integral, que será menos k por x cuadrada y más 2y cuadrada z más 3x por z cuadrada. Muy bien, todo eso está multiplicando la integral de 0 a 1 de t cuadrada en dt. Perfecto, entonces una vez que calculamos esta integral, obtenemos menos k entre 3 multiplicado por esto. Bien, entonces vean. Muy bien, ¿y qué sucede si ahora utilizamos otra trayectoria? Esta trayectoria beta, que estará dada por r multiplicado por t al cuadrado, será una trayectoria que también comienza en el origen y termina en r, solamente que la diferencia con la alfa será que esta llega más rápido, ¿okay? Porque la variación de t ahora no es lineal, sino es cuadrática. Y esto se refleja al calcular la derivada. Cuando calculamos la derivada, bueno, obtenemos que no es una constante, sino que también depende de t. Entonces esta t, de la misma manera que en la alfa, va de 0 a 1, y al momento de obtener la evaluación del campo en esta trayectoria, obtenemos esta expresión, que al momento de proyectar con la derivada, lo que obtenemos es esta expresión de aquí. Muy bien, una vez que lo tenemos, esta expresión, pues procedemos a integrar para obtener el potencial eléctrico. Entonces el potencial eléctrico va a ser la integral de 0 a, bueno, del origen a r de este campo con esta trayectoria, y bueno, pues en este caso será con un signo menos, nos obtendremos ahora 2k, aquí me hace falta una k, 2k, que multiplica a todo esto, x cuadrada y más 2y cuadrada z más 3z por x al cuadrado, y ahora la integral será también de 0 a 1, pero de t a la quinta en dt. Muy bien, y lo que obtendremos entonces será de la misma manera, aquí lleva un signo menos, aquí lleva un signo, ya, será 2 por k entre 6, y la misma constante, x cuadrada y más 2y cuadrada z más 3x por z al cuadrado. Muy bien, simplificamos y vemos que obtenemos exactamente el mismo resultado que con la trayectoria anterior. Es este de acá arriba, que está subrayado con amarillo. Obtenemos que es el mismo. Entonces podríamos pensar que el campo pues ese es el campo eléctrico. Sin embargo, nos hace falta verificar que efectivamente ese potencial es tal que su gradiente será el campo. Entonces, menos el gradiente de este potencial nos tiene que regresar a la función del campo. Entonces, al momento de calcular el potencial, notamos que tenemos menos k entre 3, y lo que iremos haciendo será calcular la derivada de la primera coordenada respecto a x, y lo ponemos en la primera coordenada. Entonces nos quedará 2xy más 0, porque aquí no tiene dependencia en x, más 3z al cuadrado, coma, ahora la derivada de este factor respecto a la segunda coordenada, a y, que será en este caso x cuadrada
más 4y por z más 0 porque no depende de y, y finalmente la derivada respecto a la tercera coordenada será 2y cuadrada más 6xz. Y notamos que no coincide, efectivamente no coincide con el campo eléctrico. El campo eléctrico que teníamos era de otra forma. Vean, kxy en x, y mientras que aquí en la coordenada x tenemos 2xy más 3z al cuadrado. Por lo tanto, este no es un campo eléctrico. Es decir, seguramente vamos a encontrar una trayectoria dada, tal que su integral de línea no será la misma, ¿okay? Que va de 0 a r y su integral de trayectoria no será la misma. ¿Por qué? Porque no es un campo gradiente. Muy bien, entonces ese no es el que nos sirve. Intentemos con el B. Muy bien, entonces el B, déjenme recordarles, es de este estilo. Es E igual a K por y cuadrada en la coordenada x más 2xy más z cuadrada en la coordenada y más 2yz en la coordenada z. Muy bien, entonces utilizamos una trayectoria, la misma trayectoria, la trayectoria alfa, que va a ser r en t, donde alfa prima va a ser r, y la t estará en 0, de 0 a 1. Muy bien, utilizamos entonces esa trayectoria para calcular el potencial y obtener el resultado. Entonces será la integral de 0 a 1 de esa evaluación en alfa de t en producto punto con alfa prima de t. Muy bien, entonces en este caso la evaluación del campo en esta trayectoria pues va a estar dado por k. En este caso vamos a obtener un t cuadrada en y cuadrada en x más en este caso lo que obtendremos será un t cuadrada de ambos, 2xy más z cuadrada en la coordenada y finalmente también un t cuadrada en la coordenada z. Al momento entonces de hacer la proyección con la derivada, lo que obtendremos es lo siguiente. Voy a factorizar los t cuadrada, nos quedará k t cuadrada, y aquí nos quedará y cuadrada por x más 2xy más z cuadrada, esto por y finalmente 2 por y por z al cuadrado. Muy bien, y ese es el valor eso es lo que tenemos que integrar. Entonces procedamos a hacerlo. Ese será el valor del campo eléctrico, del potencial eléctrico, el cual está dado por, entonces saco todas las constantes, que será menos k, que multiplica a todo esto, y cuadrado por x, más 2xy más z al cuadrado por y, más 2y por z al cuadrado, y esto va a multiplicar a la integral de 0 a 1 de t al cubo, que será un tercio. Una vez que hemos obtenido esa integral, podemos simplificar notando que tenemos términos en común, como el que se encuentra 2xy por y será un término común con este, y también el término de y por z cuadrada con este de aquí. Entonces al hacerlo nos va a quedar un 3 que se elimina con el de afuera, y nos quedará el valor de menos k por x y cuadrada más y por z al cuadrado, que es
ese será entonces el valor de del potencial eléctrico. Y finalmente ahora calculemos menos el gradiente del potencial y comprobamos que efectivamente regresamos al campo. Entonces este menos con el menos de la K se van, entonces nos va a quedar menos K, y aquí adentro tendremos y cuadrada en la coordenada X más 2y por X más z cuadrada en la coordenada Y. Esta es la derivada respecto a Y de esta expresión. Y finalmente pues 2z por Y para la coordenada Z, que va a ser la derivada de esta expresión respecto a Z. Y lo que obtenemos es que efectivamente regresamos al campo con el que iniciamos, y por lo tanto este sí va a ser sí va a poder ser el campo eléctrico. Entonces esta es la solución al problema. La correcta es el inciso B. Bien, el tercer problema de este video se llama escapando de un cubo, y bueno, consiste en suponer que tenemos 8 protones, es decir, partículas con carga positiva, que están fijos en los vértices de un cubo. Después consideramos un noveno protón que flota libremente cerca del centro del cubo. Considerando que no hay más cargas alrededor de él ni gravedad, las preguntas que nos hacen son: el noveno protón se encuentra atrapado, y también nos preguntan si puede encontrar una ruta de escape cuya energía potencial sea decreciente. Y también nos sugieren solucionar el problema de manera numérica. Veamos la solución. Bien, para encontrar la solución al problema, lo primero que hice, fue hacer un esquema del mismo. Aquí está el cubo con los 8 protones, uno en cada esquina, y el noveno en medio, ¿okay? El noveno es el azul. Y después pues lo que hice fue localizarlo en un sistema de referencia que me conviniera, ¿okay? Que fuera útil para escribir las ecuaciones. Entonces ese sistema de referencia lo que considera es que una de las esquinas uno de los vértices del cubo es justamente el origen del mismo, del sistema de referencia. Entonces una vez poniendo ahí el sistema de referencia, pues notamos que podemos escribir de manera muy simple la posición de cada una de las partículas. En particular, de la partícula 9, del noveno protón, su posición, si suponemos que será que el lado del círculo es L, esta L garigoleada, entonces la posición del mismo será la mitad de la L en X, la mitad de L en Y y la mitad de L en Z. Y es esto que puse acá. Ahora bien, para encontrar las posiciones de las demás partículas, notamos cuáles son sus posiciones con respecto al origen. Entonces, para la primera, la carga 1, aquí están numeradas: esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, la 4, después 5, 6, 7 y 8. La 1 tendrá posición, recuerden que como en nuestro problema las cargas tendrán posiciones primadas, pues por eso se los puse aquí de una vez. Entonces la R1' va a estar dada por L en X y 0 en Y y 0 en Z. La R2, que está acá, está en esta esquina del cubo, será L en X y L en Y, pero 0 en Z. Mientras que la tercera será el origen, es decir, tendrá coordenada 0 en las tres coordenadas. Y la cuarta, que es la última que está en la cara inferior del cubo, será 0 en X, L en Y y 0 en Z. Mientras que las que están arriba tendrán todas una coordenada L en Z y irán variando según la posición en el plano X. Para la 5, la R5 que está acá, pues será L en X, 0 en Y y L en Z. Para la 6 será, esta es la esquina extrema del cubo, es decir, será L en X, L en Y y L en Z. Para la 7 será
solamente L en Z, y finalmente la 8 tendrá coordenadas 0 en X, L en Y y L en Z. Muy bien. Una vez que hemos hecho eso, pues podemos calcular cuál es el potencial, el cual va a estar dado en términos de la norma del vector diferencia. ¿Okay? Ese vector diferencia, bueno, pues va a depender de a qué punto, a qué carga nos estamos refiriendo. Sin embargo, notemos que al hacer la resta entre esta R, la R azul menos cualquiera de estas, siempre obtenemos la raíz de 3 por L entre 2. Esto es fácil de ver, pues siempre que tengamos nosotros L medios menos L, nos va a quedar L medios. Aquí también será L medios y L medios. En el caso de R1', al elevar cada una de las coordenadas de la diferencia al cuadrado y hacer la suma, obtendremos este resultado. Dado que siempre tendremos L medios o menos L medios, al elevarlo al cuadrado nos dará el mismo resultado y por lo tanto la suma siempre será este valor. Muy bien, y eso es claro porque este punto pues está en medio del cubo, entonces pues va a equidistar de cada uno de los vértices, y esta es la demostración. Perfecto. Una vez que tenemos eso, entonces ahora sí podemos calcular cuál es el potencial total. El potencial total va a estar dado por la suma de cada uno de los potenciales, por el principio de superposición. Será 1 entre 4 pi epsilon 0 y la suma de cada uno de los potenciales. Entonces la suma de cada uno de los potenciales pues va a ser, como la carga es la misma para todos, como la carga es la misma para todos, lo que obtendremos es va a ser 8 veces la distancia, esta distancia, y 8 veces la carga. Entonces pues vamos a factorizar ese 8, nos va a quedar 8 entre 4 pi epsilon 0 por 1 entre 8 veces esta distancia. ¿Okay? ¿Qué será? Entonces déjenme escribirlo de manera invirtiendo la fracción. Obtendremos entonces 8 veces, aquí está, a 2 entre L por raíz de 3. Perfecto. Y esto nos dará como resultado entonces, y la Q también va por acá, nos va a dar 8 por 2 son 16, entre 4 son 4, 4Q, está de nuevo aquí, nada más va una, muy bien, 4Q que divide a pi por epsilon 0 por L raíz de 3. Muy bien, entonces ese va a ser el valor del potencial en el centro del cubo. Entonces podemos notar que este valor del potencial va a depender de la carga, pero también será, una vez que la carga está dada, pues será una constante que depende obviamente de la longitud del cubo y de epsilon 0. Sin embargo, lo que notamos es que a pesar de ser un potencial que es constante en ese punto, no significa que va a tener la capacidad de mantener a la carga Q, a la azul, en un equilibrio estable, porque al tener solamente este valor dado en el centro, lo que nos va a hacer es que si nosotros movemos la carga un poquito hacia algún lado, el potencial no va a ser capaz de contenerla. Y esto es, bueno, un teorema que se vio en el curso, que está explicado en el libro de Purcell, se llama el teorema de Earnshaw, y precisamente establece eso, que no es posible establecer un equilibrio estable con cargas solamente eléctricas. ¿Por qué? Porque si movemos un poco la carga hacia allá, necesitamos que hacia la derecha, necesitamos que hacia acá, necesitamos que haya un campo eléctrico que apunte hacia la izquierda o hacia adentro y la jale. Sin embargo, aquí ya no tenemos más carga. Si nosotros ponemos una esfera alrededor de esta carga, entonces ya no habrá otra carga que haga que se regrese. Por lo tanto, no será estable y no podrá quedarse totalmente detenido en el centro de ese cubo. Muy bien, ahora pues veamos qué sucede con esto con la segunda pregunta. Es decir, si podemos encontrar una ruta de escape hacia algún lugar que sea decreciente en el potencial eléctrico. Entonces, para averiguarlo, calculemos cuál es el potencial total de
de todas estas cargas, de las 8 cargas del cubo, pero ahora en un punto P arbitrario, ¿ok? En un punto P arbitrario que tendrá coordenadas dadas por L medios en la coordenada X, L medios en la coordenada Y Z va a ser libre, es decir, es un punto que se puede mover verticalmente en todo el eje Z, pero que está en X y Y está centrado. Muy bien, entonces veamos si por ahí podemos encontrar un potencial que es decreciente. Entonces calculemos cuánto vale ese potencial total. Para eso pues tenemos que calcular de nueva manera cuáles van a ser los RIs, que ahora van a estar dados por P menos cada uno de estos RI'. Y bueno, pues en este caso será la norma del vector por ejemplo, para el R1. Para el R1 será L medios menos L, será menos L medios y Z, ¿cierto? Entonces tendremos eso lo voy a escribir acá abajo, nos va a quedar menos L medios y Z, ¿ok? Este es el caso para R y cuando I es igual a 1. Entonces notemos que, bueno, vamos a notar que tendremos aquí dos distancias, ¿ok? Una va a ser con los de abajo, y otras 4 distancias van a ser, bueno, tendrán el mismo valor, van a ser con los de arriba. Entonces para el de abajo será, de hecho para los 4 que están abajo será esta misma distancia, la cual va a ser igual a la raíz cuadrada de z al cuadrado más L cuadrada entre 2, ¿cierto? Es la norma de ese vector. Bien, entonces otra vez es fácil notar que para los que no tienen nada en z, esta será la distancia correspondiente al punto P. Pues notemos que siempre vamos a obtener ya sea L medios o menos L medios en las coordenadas X y la Z siempre va a ser libre. Por lo tanto nos va a quedar en todos ellos, los primeros 4, siempre nos va a quedar esa distancia. Entonces escribiré eso de una manera compacta y ahora continuamos con lo demás. Entonces esta expresión es cierta si la I está entre 1 y 4. Mientras que RI va a ser igual ahora a otra expresión que ahora mismo calculamos cuando nos estamos fijando en los puntos de arriba. ¿Okay? Fijémonos cuál va a ser la norma de otro vector. ¿Qué vector será? Será P menos RI'. Y cómo se verán esos RI', ahora sí que tendrán un valor en la coordenada Z. Entonces estos vectores serán, por ejemplo, para el quinto será L medios menos L, nos va a quedar menos L medios. En la coordenada Y será L medios menos 0 es L medios y Z menos L medios. Entonces notemos que este término será recurrente, es decir, el Z menos L medios aparecerá siempre. ¿Okay? Porque todos estos puntos, el 5, 6, 7 y 8, tienen una componente distinta de 0 en la coordenada Z. Y al hacer la norma de este vector, obtenemos como resultado L menos Z al cuadrado más L cuadrada entre 2. Aquí también es L cuadrada entre 2. Muy bien. Una vez que tenemos eso, bueno, pues notamos, como les digo, que ese resultado va a ser general para todos los R's que estén arriba, del 5 al 8, pues porque siempre, como les digo, tendremos L medios o menos L medios en las coordenadas X y L menos Z en la coordenada Z. Entonces este va a ser el resultado válido cuando I está entre 5, 6, 7 u 8. Muy bien.
Entonces, una vez que hemos encontrado eso, podemos calcular el potencial total. El potencial total ahora va a ser una función de z, ya no va a ser una constante. Y bueno, pues va a estar dado por la suma de ambas contribuciones, tanto de las cargas de arriba como de las cargas de abajo. Es decir, va a ser Q entre 4pi epsilon 0. Tenemos 4 cargas arriba, por lo tanto va a ser 4 veces este término, 4 entre la raíz cuadrada de z cuadrada más l cuadrada entre 2, más también tenemos 4 cargas, estas fueron 4 cargas abajo, también tenemos 4 cargas arriba, y la contribución al potencial será de 4 veces esta distancia. Será L menos Z al cuadrado más L cuadrada entre 2. Muy bien, entonces una vez que hemos calculado esto, esta es la expresión del potencial para un punto cualquiera, un punto arbitrario que está moviéndose en el eje Z y está centrado en el cubo en el plano XY. Comprobemos que efectivamente regresamos a lo que conocemos cuando nos encontramos en la parte media del cubo, es decir, cuando z es igual a L medios. Déjenme factorizar este 4, entonces nos va a quedar Q dividido entre pi por epsilon 0, y aquí adentro nos va a quedar 1 entre la raíz cuadrada de z cuadrada es L cuadrada entre 4, que será, al sumarlo con esto, nos va a quedar entonces 3 por L cuadrada entre 4. Muy bien, y en el otro término nos va a quedar un 1 dividido entre, ahora va a ser L menos L medios, va a ser L medios elevado al cuadrado, pues será el mismo resultado que acá, al sumarlo con L cuadrada entre 2. Entonces también obtendremos aquí 3L cuadrada entre 4. Y al hacer la simplificación y la suma de estas fracciones, obtenemos como resultado lo siguiente. Tendremos 4Q entre pi por epsilon 0 raíz de 3L, que es justamente el resultado que habíamos obtenido antes, que está acá, para el potencial total de la partícula novena, la que estaba en medio, el noveno protón. Ahora bueno, estamos comprobando que nuestra fórmula funciona, que sí está bien, y efectivamente regresamos a lo que deberíamos obtener. Muy bien, entonces una vez hecho eso, pues notemos cuánto vale el potencial ahora en el piso. ¿Qué pasa si la partícula luego intenta escapar hacia el piso, es decir, hacia abajo de donde se encuentra? Notamos que en este caso obtendremos Q entre pi por epsilon 0. Si aquí sustituimos a z igual a 0, lo que obtendremos es L cuadrada entre 2, y aquí obtendremos L cuadrada más L cuadrada entre 2, que, bueno, como resultado final nos dará lo siguiente. Nos va a dar Q por dividido entre pi por epsilon 0, aquí nos va a quedar la raíz de 2 entre L más la raíz de 2 entre L por la raíz de 3, lo cual va a ser igual a Q por raíz de 2 entre pi por epsilon 0 L, y esto va a ser 1 más 1 entre raíz de 3. Y ahora pues veamos qué sucede. Comparemos este valor con este otro que acabamos de obtener y veamos si obtenemos una función decreciente. Para eso pues mejor resolvamos el problema de manera numérica y grafiquemos esta expresión, la expresión del potencial, en nuestro graficador de MATLAB, y encontramos que efectivamente es una función decreciente. Bien, para saber qué pasaba, entonces lo que hice fue graficar la función que tenemos. Obviamente hice L igual a 1, epsilon 0 igual a 1 y Q igual a 1. Lo grafiqué variando de 0 a 1 la distancia que estamos recorriendo en Z.
este es el valor cuando está en medio, esta C es el valor cuando está en medio, y esta Y es la expresión que estoy graficando. Entonces, lo que hacemos es graficar este resultado y obtenemos precisamente que cuando está en medio, cuando la partícula está en medio, en 0.5, este es el valor, 0.7351, y cuando nos vamos acercando hacia el 0, o sea, la partícula va bajando, efectivamente llegamos a un valor que es menor. Es decir, la partícula sí puede encontrar una ruta que decrece en energía potencial para escapar del cubo. Notamos que también incluso esa ruta podría ser hacia arriba, ¿cierto? Que una vez partiendo del medio, que es donde el potencial es constante, alcanza su máximo, aquí no hay campo eléctrico porque porque el potencial es constante, entonces la partícula sí que podrá escapar, ya que también el potencial comienza a decrecer hasta llegar a la cara superior. Por lo tanto, la respuesta al problema es sí se puede encontrar una trayectoria decreciente. Veamos que efectivamente es decreciente al obtener su derivada. Esta es la derivada del potencial. Notamos que conforme nos vamos acercando conforme nos vamos acercando del 0 al 0.5 es una función decreciente, y que del 0.5 al 1 es también una función decreciente. Entonces el cambio siempre aquí se estanca, es un punto silla, y por lo tanto bueno, pues comprobamos que efectivamente nuestra función es una función decreciente, y bueno, comprobamos que este valor C, 7351, contrasta con el mínimo de esa Y, que se alcanza cuando la altura es ya sea 0 o 1, ¿ok? Entonces sí, efectivamente es una función decreciente. El último problema de este video se llama triángulo a la derecha, o right triangle, como está en Purcell. Y bueno, se trata de que tenemos un triángulo con densidad superficial de carga uniforme, sigma, con base B y altura A dadas, y tenemos que encontrar el potencial eléctrico en el vértice inferior de la base del triángulo, en un punto P. Este es el diagrama del problema. Aquí tenemos el triángulo con base B de altura A, con densidad superficial sigma, y queremos medir el potencial en este punto P, en esta esquina. Entonces, para hacerlo, bueno, pues recordemos que el potencial estará dado por 1 entre 4pi epsilon 0. Esta va a ser una integral de área que está integrando a la densidad evaluada en un punto prima, dividido entre esta R, ¿ok? Recordemos que esta R será la magnitud del vector distancia entre el punto donde estamos midiendo y el punto en donde esté la carga. Muy bien, el punto en el que estamos midiendo, en este caso pues es el origen, tiene coordenadas 0, 0, 0, y el punto en donde estamos midiendo va a ser un punto que está en el plano XY, es decir, va a tener coordenadas XY y 0 en Z. Muy bien, también notemos que esta X, la X de ese R', va a variar desde 0 hasta B, y la Y va a variar desde 0 hasta esta recta, ¿ok? Y esta recta va a estar dada por la ecuación AX entre B. ¿Por qué? Veamos. Como Y, si decimos que Y es igual a AX entre B, pues notamos que efectivamente cuando X es igual a 0, Y es igual a 0, ese es el punto que nos piden, y cuando X es igual a B, entonces Y va a ser igual a A, que es este otro punto de aquí. Entonces, esos dos puntos definen una recta, y esa recta tiene pendiente A entre B, que es la recta que describe este triángulo. Muy bien, pues una vez que hemos notado eso, podemos entonces escribir de manera correcta nuestra integral, que va a ser 1 entre 4pi por epsilon 0, la integral de sigma. Como bueno, sigma es una densidad de carga superficial que es constante y uniforme, pues puede salir de la integral, es decir, no depende del punto, y lo único que tendremos de integral será
bueno, será un integral de área, es decir, serán dos integrales. Será primero la de y y luego la de x, porque la y está en función de la x, y esto lo vamos a dividir entre la norma de estos vectores diferencia, de este vector diferencia. ¿Cuál va a ser la norma de este vector diferencia? Será r menos r', es decir, menos x, menos y, 0. Es decir, será, lo voy a escribir acá directamente, será x cuadrada más y cuadrada. Muy bien, la dy ¿de dónde a dónde va? La dy va de 0 a por x entre b, y la x va a ir de 0 a b. Muy bien, una vez que hemos identificado eso, podemos comenzar a resolver la integral que nos interesa resolver para y, la integral respecto a la variable b. Y es, ahora hago la integral definida, la voy a hacer indefinida, va a ser de este estilo, va a ser dy dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Entonces, bueno, para hacer esta integral voy a factorizar a una x cuadrada en el denominador, perdón, y por lo tanto me va a quedar la integral de dy dividido entre 1 entre x por la raíz cuadrada de 1 más y cuadrada entre x al cuadrado. Muy bien, entonces esta, como había sucedido en el video anterior, del capítulo anterior, es una integral por sustitución trigonométrica, y aquí notamos que la que nos va a servir otra vez es la de la tangente al cuadrado. La de la tangente al cuadrado de x, porque, bueno, pues esto hace que obtengamos que y es igual a x por la tangente de x, y por lo tanto su derivada sea x por la secante al cuadrado. Esta es una tangente de alfa, es un ángulo cualquiera, tangente de alfa, y por lo tanto la derivada va a ser, como les decía, la secante cuadrada de alfa por la derivada de alfa. Muy bien, entonces ahora sustituimos este dy, este fue nuestro cambio de variable, y sustituimos este cambio de variable en la integral, y obtenemos que va a ser 1 entre x por la integral de dy, que va a ser x por la secante cuadrada de alfa entre la raíz cuadrada de 1 más la tangente al cuadrado, que va a ser la secante cuadrada. Con la raíz cuadrada nos va a quedar la secante de alfa. Entonces estas se van y esta x también se va. Por lo tanto nos va a quedar la integral de la secante de alfa de alfa. Muy bien, pues ahora nos queda resolver esa integral, y para hacerlo lo que haremos será multiplicar por un 1. ¿Okay? Al multiplicar por un 1, es un 1 que nos va a servir para obtener la derivada de esa expresión que vayamos a multiplicar, y podamos hacer otro cambio de variable. Entonces el 1 que vamos a multiplicar va a ser secante de alfa más la tangente de alfa, tanto arriba como abajo. Secante de alfa más la tangente de alfa, de tal manera que esto nos quede la integral de la secante cuadrada de alfa más la secante de alfa por la tangente de alfa, y todo esto dividido entre la secante de alfa más la tangente de alfa. Muy bien, una vez que tenemos esto, notamos que podemos utilizar, como les decía, otro cambio de variable que sea u igual a secante de alfa más la tangente de alfa, de manera que la derivada de u sea precisamente la derivada de la tangente, será la secante cuadrada de alfa, y la derivada de la secante va a ser la secante de alfa por la tangente de alfa. Es decir, lo que tenemos exactamente arriba. Todo esto por de alfa. Este es el segundo cambio de variable.
Entonces volvemos a hacer un cambio de variable y aquí entonces metemos la du, la integral de du, de 1 entre u, que eso será el logaritmo natural de u, más una constante. Esa constante no la voy a poner ahora mismo porque nos vamos a regresar a hacer la integral definida. Entonces será el logaritmo natural de u, esa es la solución al problema, y ahora regresemos con el cambio de variable. El logaritmo natural de u se convierte en el logaritmo natural de la secante de alfa más la tangente de alfa, y pues observemos que la tangente de alfa era y entre x, y por lo tanto la secante de alfa, que va a ser la raíz cuadrada de 1 más la tangente de alfa, será la raíz al cuadrado, será 1 más y cuadrada entre x cuadrada. Muy bien, entonces una vez que tenemos eso, lo sustituimos aquí. Lo sustituimos aquí y esto se convierte en el logaritmo natural de la secante de alfa, que va a ser la raíz cuadrada de x cuadrada más y al cuadrado, todo esto dividido entre x cuadrada, más la tangente de alfa, que es y entre x. Entonces notamos que podemos factorizar un 1 entre x, nos va a quedar el logaritmo natural de 1 entre x, que multiplica a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más y. Perfecto, muy bien, entonces este es el resultado de la integral, y ahora también podemos notar que obtendremos bueno, ahora sí, entonces este es el resultado de la integral respecto a y déjenme ponerle ahora sí la integral definida. Entonces déjenme tomar esta integral de nuevo, la potencial. Entonces me va a quedar que el potencial eléctrico en un punto R cualquiera va a estar dado por la integral de 0 a b, y luego me faltan unas constantes, va a ser sigma entre 4pi epsilon 0, la integral de 0 a b del resultado de esta integral, pero que va a estar evaluado en los límites correspondientes a la y. Entonces la integral de el logaritmo natural de 1 entre x, déjenme ponerle corchetes, 1 entre x, la raíz cuadrada de x cuadrada más y al cuadrado, más y. Y esto tiene que estar evaluado desde 0 hasta a por x entre b. Muy bien, entonces una vez que sustituimos el límite superior y el inferior en el resultado de la integral, obtenemos lo siguiente. Va a ser la integral respecto a x del logaritmo natural de la raíz cuadrada de 1 más a cuadrada entre b cuadrada más a entre b. Muy bien, entonces bueno, pues podemos notar que esta integral, esto no depende de x, entonces puede salir de ahí, y la integral de 0 a b respecto de dx será b, entonces nos va a quedar sigma b entre 4pi epsilon 0 por el resultado o por este logaritmo. Este logaritmo se puede simplificar un poco más de esta manera. Al sacar la b cuadrada de la raíz sale como una b y se suma la fracción, entonces será a cuadrada más b cuadrada más a. Muy bien, y pues ahora notemos pues que este ángulo, el ángulo que subtiende a las dos líneas, a las dos líneas que forman el triángulo, pues tendrá las siguientes identidades trigonométricas. El seno de θ será el cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, será a entre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, mientras que el coseno de θ será el cateto adyacente, que es b, entre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada.
Pues por lo tanto podemos observar que si nosotros hacemos aquí un poco de álgebra, esto será igual a sigma b entre 4pi epsilon 0 por el logaritmo natural de 1 más a entre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, es decir, estoy dividiendo tanto el numerador como el denominador entre a cuadrada más b, entre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, para obtener las identidades trigonométricas que nos van a permitir escribir esto de una manera, bueno, que dependa del ángulo. Entonces esto nos va a quedar sigma por b entre 4pi epsilon 0 por el logaritmo natural. Esta habíamos dicho que a es el cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, es el seno del ángulo, y abajo tendremos el cateto adyacente entre la hipotenusa, que es el coseno del ángulo. Entonces este será el potencial, que bueno, en este caso pues va a depender de teta. Entonces este será el potencial que nos solicitan en el problema. Eso es todo por este video, chicos. Les agradezco su atención y cualquier duda, por favor, escríbanme a mi correo y gracias.